Mister, ¿qué tal? Muy buenas. Joan Alfonso López de Tarragona Radio Sports El Camp. Gracias por la paciencia, como decía ahora, de aguantar unos segundos. Explícanos cómo está este Nàstic con tantas bajas. No sé si hasta 7 pueden haber este fin de semana. ¿Te pueden condicionar o no aquello que dejaste entrever la semana pasada de quizá cambiaríamos algo cuando juguemos en casa? ¿Te va a condicionar de alguna manera todas estas bajas? Bueno, durante la rueda de prensa, en principio, intentamos no trasladar lo que vamos a hacer, porque siempre está claro que el contrario, independientemente, se puede agarrar a un sistema u otro. Los jugadores, en principio, durante la semana no saben, entre comillas, quién va a jugar. Lo que sí se trabaja distintas cosas que pueden pasar o no pasar. Está claro que cuando te falta pues 7 jugadores, está claro que te trastoca un poco la idea o lo que pueda hacer o no hacer. Pero siempre me agarro y siempre ha sido así. Siempre decimos que ahí se genera bastante competencia, que estoy muy contento de todos los integrantes de mi plantilla y que independientemente de con estos jugadores o sin estos jugadores, el Nàstic está preparado para ganar. Sin lugar a dudas, Luismi, Cordero, Levi, Juan, por sanción, tienes un centro del campo casi que no vas a poder ni escoger, sino lo que hay va a jugar casi, ¿no? Sí, bueno, tenemos los jugadores que tenemos en este momento, que para mí son los mejores. Hay otros jugadores a lo mejor que no vienen jugando y van a jugar, pero que están capacitados, como cuando tuvo que jugar Will después de tanto tiempo, ha demostrado pues competir bien, porque yo lo observo, por eso de ahí que siempre haga hincapié en que el jugador tiene que entrenar bien, porque se transfiere lo que se hace en cada entrenamiento. Y todos los jugadores están preparados para competir, y ahora mismo más que nunca siempre vemos en el tramo de final que siempre hay distintas lesiones por una causa o por otra, el tema del estrés, el tema de la intranquilidad, del nerviosismo, de lo que se está jugando el partido, el equipo en cada partido, y todos están preparados para ayudarnos en el momento que los necesitemos. Déjame preguntarte por una palabra, por una expresión que usaste el pasado viernes, que también la repitió Manolo Martínez el lunes cuando vino en la radio, y que tú mismo ayer en una entrevista a los medios de la Liga, a los medios oficiales de la Liga, lo comentaste, que dijiste ayer, bueno, salió publicado ayer, lógicamente, que a este Nàstic falta identidad, necesita una identidad, mejor dicho. El viernes pasado dijiste que querías jugadores con personalidad sobre el campo. ¿A qué te vienes a referir cuando hablas de identidad, de personalidad, sobre todo? Lógicamente me imagino que cuando jugamos en casa, ¿no? Sí, en principio yo soy una persona muy agradecida a estos jugadores. Los jugadores están haciendo un temporadón con respecto a cuando llegó este cuerpo técnico. Entonces, lo que sí, en cada entrenamiento, en cada partido, lo que sí les pido que hagan ni más ni menos lo que hacen los entrenamientos. Ellos me demuestran a mí que están capacitados para una cosa o para otra. Trabajamos distintas situaciones difíciles porque en cada entrenamiento hay exigencia, dependiendo del contrario también que te enfrente, y el jugador está preparado para la adversidad. Y eso es lo que pido. Igualmente que en el partido del Mallorca, el equipo es verdad que fuera de casa se encuentra bastante cómodo y bueno, y para puntuar, o que estuvimos más cerca de ganar que de empatar en Mallorca, el equipo tuvo mucha personalidad. Y aquí en casa con nuestro público, que es un público que le tenemos un cariño enorme, y estar muy agradecido también por el comportamiento durante todo el año, aquí el jugador no tiene que mostrar intranquilidad ninguna, porque el comportamiento que están teniendo es intachable. Sabemos que tenemos que estar, lo que siempre digo, al 120% para ganar cualquier partido, pero sobre todo con las señas de identidad que se trabaja, con personalidad, queriendo balón, intentar y hacer ocasiones que seguro que van a hacer así, y esperar al mejor Nàstic posible aquí en casa, porque es una final más. Pero termino como empecé, muy agradecido de esta plantilla, pero que está más que capacitado el jugador que juegue para hacer un buen partido.
Mister, buenos días, Sergio Mat, TAC12. Cuando uno tiene alguna baja, es natural que haya bajas por sanción, por lesión, suele tener claro cuál es el relevo natural, pero cuando sufre tantas y tantas ausencias como esta vez, entiendo que la cosa se complica muchísimo. No te voy a preguntar por el 11, pero sí que quisiera saber si realmente te quita el sueño y si tienes ahora mismo, cuando todavía quedan 48 horas, muchas y muchas dudas de cuál puede ser ese equipo titular. No, no tengo dudas, si me la genera el jugador. Lo único, muchas veces cuando tú compones a un equipo, ves el rival con quien te enfrentas, ves las características de juego que vamos a emplear en ella, después hay veces que un jugador por otro, independientemente del puesto, también para mí es muy importante el que el equipo esté equilibrado en la altura. Está claro que tú sacas un equipo y como no tenga mínimo 5 jugadores que dominen el juego aéreo en esta categoría es mortal. Y entonces, independientemente de la situación o como plantees, tiene que tener un equilibrio a nivel defensivo-ofensivo, a nivel de altura, a nivel de estrategia, un poco, y el equipo al final, el que saque o el que salga en el terreno de juego, que sea el más competitivo posible. Pero sí que es verdad que tiene que ser un equipo un poco equilibrado. Por ahí voy. Independientemente, para nosotros, como he dicho anteriormente, es una final y el equipo que salga con el sistema que salga se va a ver a un buen Nasti. La semana pasada, empatar en casa del Mallorca servía para puntuar fuera de casa, para mantenerse fuera del descenso y sobre todo para mantener a raya al Mallorca ahí abajo. ¿No ganar esta semana al Mirandés sería meterse en un lío? No, no ganar, pues está claro que independientemente de que gane o no gane, está claro que si gana estará fuera del descenso, si no gana pues te mete en descenso. Pero son situaciones que tenemos que sobrellevarlas, porque una semana estará más alejado, otra menos, otra casi metido, otra a lo mejor te puede meter, y el objetivo de nosotros es intentar alejarnos el máximo posible, sabiendo que hay mucha igualdad, que no hay ningún equipo que se haya quedado descolgado a día de hoy, que eso es difícil dentro de lo que es la segunda división, que hay máxima igualdad, que hay equipos muy importantes de la categoría, que se gana por detalle mínimamente, y que nosotros, pero que yo he visto al equipo desde que llegamos nosotros muy capacitado y sabiendo vivir esta situación. Nosotros, el cuerpo técnico, los jugadores, sabemos y todos hubiéramos firmado estar en la situación que está ahora mismo el Nasti, que podemos y lo vamos a conseguir el objetivo, no siendo fácil, pero que estas situaciones tenemos que dominarlas y llevarlas la mejor posible, sabiendo siempre que vamos a jugar con el descenso o salirnos, entrar, y bueno, lo que pretendemos y queremos, y va a ser así, es ganar. Venimos de 2 derrotas seguidas en casa. Parte del entorno ha abierto el debate sobre si el equipo es muy o no conservador, si Juan Merino es conservador. Quisiera saber si eso te afecta y si el planteamiento puede diferir de lo que hemos visto las últimas semanas. No, a mí no me molesta. Yo soy una persona muy agradecida. Está claro que firmaría siempre sacar más puntos siempre en casa que fuera, porque juega ante tu afición y queremos el máximo de puntos posible aquí en nuestra casa. Sabiendo y evaluando que normalmente los equipos que están ahí abajo en casa suelen tener más problemas cuando tiene, pues bueno, cuando depende de llevar el peso específico, de tener esa posesión, de intentar hacer ocasiones. Todos los equipos que estamos ahí abajo siempre se genera un poco de intranquilidad y nerviosismo en ese entorno. Cualquier jugada de estrategia no la defiende fuera de casa con la misma tranquilidad que en casa, y ese entorno hay que manejarlo. Siempre pensamos, los equipos que estamos ahí abajo es por una serie de cosas. Yo igualmente, que estoy muy agradecido y confiado en que tenemos la mejor plantilla de todo, sabemos los recursos que tenemos. Muchas veces pues por mejorar una cosa, tira de la manta, a lo mejor se te ven los pies, si te tapas los pies a lo mejor se te ve la cabeza. Entonces intentamos tener un equipo equilibrado. Yo creo que el equipo está teniendo muy buen comportamiento. Sabemos que dentro de casa, que lo vamos a hacer así, pues bueno, tenemos que cambiar algún matiz, pues tener distintas pautas para jugar en esta determinada situación, y estamos en ese trabajo, ¿no? Para mejorar los números
últimamente en casa. Pero bueno, no es fácil para ningún equipo, pero el Nasti lo va a conseguir. Igualmente que hemos encontrado un equilibrio muy bueno fuera de casa. Antes de estos dos partidos el equipo ha competido muy bien, y si nos vamos al último partido, sin jugar bien el equipo, es verdad, porque hay que asumir lo que, sin tener mucha vistosidad, el equipo se mereció empatar, e incluso porque ocasiones prácticamente fueron pocas para el Almería y para nosotros. Y son partidos como ese se ven muchísimo, donde hay mucha igualdad y donde se gana por detalle, que a lo mejor fuera de casa, teniendo un poco más de tranquilidad, se han ganado, y aquí en casa no. Pero sí, soy un entrenador que tenemos que meterle una vuelta más. Aquí en casa sacar el máximo puntos posible, y empezando por estas semanas, que es un partido súper importante. Buenas, Juan. Jesús Sarmiento, Radio Ciutat de Tarragona. ¿Hasta qué punto el Mirandés, el rival de este sábado, aún estar inmerso en este descenso, es un rival trampa por la peligrosidad que puede ser que tenga? Todos los partidos son difíciles. Jugamos con el Almería y dábamos todo por sacar algún que otro punto, porque es muy importante con los partidos directos cuando se tiene. Fuimos a Mallorca y fuimos con la misma incertidumbre y jugándonos otra final más. Y ahora nos enfrentamos al Mirandés. El Mirandés ganó el otro día 2-0, que ha llegado un nuevo entrenador con Pablo Alfaro, que el Levante le ganó en el último minuto a través de un penalti. Estamos hablando del Levante, que es impresionante dentro de los números dentro de su casa. Entonces ha cambiado un poco de chi a este equipo, a saber de que cuánto va a durar, si van a durar 2, 3, 4, 5 partidos. Está claro que depende de los rivales que tengan próximos, en este caso de nosotros, que si ganamos, por lo menos, no es que el Mirandés ya no tenga opciones, pero sí que es verdad que nosotros marcaremos una distancia con respecto a este equipo. Eso es lo importante de ganar este tipo de partidos, porque por un lado a ellos lo acerca, pero a nosotros no es que ya hayamos conseguido el objetivo, pero sí que a un equipo lo dejamos con bastante distancia y cada vez quedan menos partidos. Para nosotros es muy importante meter a cualquier rival ahí abajo y marcar distancia. Para ello, independientemente del resultado, es verdad que cada vez quedan menos partidos, pero ellos se van a agarrar e intentar ganar el máximo partido posible, empezando que es una final. Pero aun perdiendo, yo no lo dejo por un lado de que ya no va a conseguir el objetivo, porque es que hay mucha igualdad. Ganas 2, 3 partidos consecutivos y te metes otra vez en el lío. Te quería preguntar por un nombre propio, Luismi, que recayó o la lesión se la alargó un poco al jugador. ¿Hasta qué punto lo podemos volver a ver a Luismi con este periodo largo de recuperación que tiene y con tan pocas jornadas que van quedando? Sí, Luismi, pues bueno, son lesiones difíciles en este caso, que siempre en principio las pautas era para tenerlo más pronto, siempre se había dicho. El tema de recaída, yo creo que más que nada el primer diagnóstico no fue exacto, verdadero con lo que ha tenido el jugador. Después hemos sido cautos y hemos visto que tanto con otro doctor como con el doctor de nosotros en este caso, pues se evaluó de una rotura de fibra de bastante gravedad. El jugador ha sido el primero pues en tener dudas, hemos tenido un poco de incertidumbre, los plazos prácticamente no nos podemos agarrar a una semana o 2 semanas, porque cuando una lesión pues prácticamente no te ha salido bien desde el principio, pues hay un poquito de incertidumbre con respecto al tema. Nosotros ahora mismo hemos estado hablando con él, el director deportivo, el doctor mismo, haciéndole ver, bueno, que dentro de la ecografía se ve que la lesión cada vez se va curando, que eso es importante. Pero el tiempo de estipulación, pues muchas veces, y es lo que el jugador pues le genera bastantes dudas y preocupación. Lo que queremos es que esté tranquilo y que esté lo más pronto posible, pero sobre todo que no le genere duda, intranquilidad, ansiedad, y pues intente apretar los pasos o adelantar los pasos, porque es un jugador muy exigente en todos los aspectos y bueno, a ver si puede ser que en 3 semanas pues lo podamos tener y tenerlo ya para lo que resta de temporada. Es un jugador importante, pero es verdad que la lesión esta pues son de las lesiones que te joden porque no termina de recuperar.
Mister, coincidiste, si no he leído mal, coincidiste con Pablo Alfaro en el Recreativo de Huelva, él siendo el primer entrenador, tú siendo el segundo. ¿Te puede ayudar esto de cara a conocer al entrenador rival y cómo puede preparar el partido este fin de semana? Bueno, lo que conozco de Pablo lo conozco bien, porque es un excelente profesional, como persona es impresionante en todos los sentidos, con mucha experiencia en todos los sentidos, y que ha llegado a Mirandés y yo escucho las declaraciones del equipo y ha transmitido lo que él quiere para conseguir el objetivo, y ese equipo confía en él. Es un entrenador que está muy preparado en todos los sentidos, que intentará en todos los momentos, y ya lo está haciendo, equilibrar a nivel defensivo, a nivel ofensivo, poniendo sus pautas. Ha estado jugando con un sistema de 1-4-3-3. En la segunda parte pues vimos que Guarrochea con Urco Vera pues prácticamente jugaron un 1-4-4-2, un 1-4-2-3-1, finalizó, que tiene posibilidades a lo mejor de que empiecen ellos o que inicien así, que es un equipo que se le ve que en el poco tiempo que está bastante trabajado, es sólido a nivel defensivo, en estrategia pues ha mejorado a nivel defensivo y a nivel ofensivo, y que es un equipo que posee jugadores importantes, aunque esté en una situación de clasificatorio. Vemos que hoy en día se gana una vez más por detalle, y que vamos a tener a un equipo con un muy buen entrenador, pues bastante preparado enfrente, y que nos va a dificultar la tarea de ganar. Precisamente en este sentido, ¿nos tenemos que olvidar de que es el colista? Totalmente. Vemos que viene la Almería, vamos a Mallorca. No hay igualdad. Quizá a lo mejor tiene más facilidad, por llamarle de algún modo, jugar con un equipo a lo mejor que te saque 6 o 7 puntos, porque te protege más, vas sabiendo que tiene que estar al 120%. Estos equipos son dificilísimos, y más que cada vez a lo mejor ellos agarran las opciones que tengan, y para ellos es muy importante sacar los 3 puntos. Por cierto, ya una curiosidad que no tiene nada que ver con el Nasti, pero estamos en los días que estamos, estás lejos de tu casa. No sé si este sentimiento de Semana Santa andaluz lo tienes bien arraigado y cómo lo puedes vivir desde esta distancia, ¿no? Y estamos haciendo un programa en la radio precisamente de la Semana Santa. ¿Cómo lo estás viviendo estos días? Bueno, prácticamente mi entorno y mi mente solo está en el trabajo a diario, y intento exteriorizar o alejar todo lo que son pues otras situaciones, como la diversión un poco, lo que es el sentimiento y el respeto hacia los pasos, hacia las procesiones, o hacia el tema de la iglesia en todos los aspectos. Y es que la verdad que no tengo tiempo de aburrirme, ni de ver, ni de echar de menos. Ahora mismo mi mente está para el Nasti, intentar conseguir el objetivo lo más pronto posible, y no tengo tiempo de pensamiento ni de sentimiento.